Hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. El muro tiene 12 metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Jorge, vámonos al cine. Sí. ¿Cómo apetece? Corriendo. Por favor. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la nueva película de Steven Spielberg, Jurassic World. Hacía 14 años que no se estrenaba una superproducción sobre los grandes saurios del pasado. Por eso, que el próximo 12 de junio esos lagartos terribles van a regresar a la gran pantalla y eso es toda una noticia. Javier Sierra quiere hablarnos de ellos, de sus secretos y de los muchos misterios que los rodean. Y él también va a ir al cine, seguro, porque Martín, su hijo, es un enamorado también de los dinosaurios. ¿Cómo lo sabes? Él moría de ganas por estar aquí esta noche de tertulia. En el estudio ha estado con sus dinosaurios, perdona. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Pilar. Bueno, ¿desde cuándo hay constancia en la historia de nuestro interés por los fósiles? Bueno, es que fíjate, una cosa que a mí me fascina de este asunto de los dinosaurios no es solo, en fin, las clases, la tipología de dinosaurios, lo que suele interesar a la mayor parte de la gente, entre ellos a Martín, ¿no? Lo que a mí me interesa de este asunto de los dinosaurios es que efectivamente en la historia, en el pasado, antes de que naciera la paleontología, ya la existencia de los dinosaurios fue dejando huellas. Incluso, fíjate, en época tan antigua como la Grecia clásica, ya hay evidencias de que los antiguos griegos vieron en los dinosaurios o en los fósiles de dinosaurios que ya existían en esa época, las pruebas de algunos de sus mitos. Fíjate que, por ejemplo, el filósofo Empédocles, en el siglo V a.C., examinando cráneos fosilizados de elefantes en Sicilia, llegó a la conclusión de que se trataba de cíclopes. Los cráneos de mamuts tienen un gran agujero en la parte frontal y él lo interpretó. Pensaban que era un ojo. Exacto, pensando que era un ojo. Lo cual no es tampoco tan raro, porque junto al cráneo, que es una pieza muy rara, que se encuentra raras veces en los yacimientos, digamos, paleontológicos, lo que sí que se suele conservar muy bien son los dientes o los fémures. Y dientes y fémures de mamuts se parecen en cierta manera a los humanos, solo que muy dimensionados, muy grandes. A lo grande. Así que, claro, de ahí nacen también muchos de los relatos de gigantes del mundo antiguo. Yo aprendí esto leyendo a una escritora que publicó un libro hace más o menos una década, se llamaba Adrienne Mayor, y se titulaba el libro El secreto de las ánforas, y hablaba de cómo en ánforas de museos de todo el mundo, ánforas griegas, pues eso, del siglo V, IV, III antes de Cristo, había representaciones, por ejemplo, de grifos, ese animal mitológico que tiene pico, pero tiene también patas de león y alas, y ella estaba convencida de que los grifos que aparecen representados en esas imágenes, en esas ánforas, y que también fueron esculpidos y puestos en muchos templos del mundo antiguo, en realidad eran dinosaurios que ella ha identificado. En el caso del grifo, por ejemplo, ella cree que se corresponde a un protoceratops. El protoceratops es una clase de dinosaurio que tiene costillas, o sea, como se parece en cierta manera a un ser humano si le quitas el cráneo, pero el cráneo tiene una especie de protuberancia en forma de pico, y que quizá el haberse encontrado con esos restos en yacimientos del Mediterráneo, de la antigua Grecia, pues hizo que naciera esa leyenda. Así que me interesa mucho, digamos que esa visión, ¿no? De cómo incluso las leyendas europeas de dragones
podrían tener muy bien relación con estos saurios del pasado, que claro, fueron considerados poco más o menos que restos de seres mitológicos, ¿no? Claro, tú imagínate si juntas huesos de diferentes dinosaurios, lo que puede salir de ahí puede ser magnífico. Pues bueno, claro, imagínate. Y luego hay pruebas de que algunos de estos saurios, de estos fósiles, efectivamente dieron pie a la creencia, por ejemplo, en dragones, ¿no? En Austria, en 1590, se hace una gran estatua que se conoce hoy, que se conserva hoy, como el dragón de Klagenfurt. Y este dragón de Klagenfurt, sabemos ya con certeza que el cráneo del dragón fue tomado del cráneo fósil de un rinoceronte lanudo que se había descubierto unos años antes en las inmediaciones de Klagenfurt y que fue tomado evidentemente como la prueba de la existencia de los dragones en el pasado, ¿no? Uh-huh. En la Edad Media, por ejemplo, también hubo, en fin, una gran corriente de pensamiento sobre estos dragones. Surgen mitos como el de San Jorge y el dragón, que muy probablemente tienen que ver precisamente con esos hallazgos. ¿Y convivieron? ¿Tú crees que convivieron los humanos con los dinosaurios? Bueno, esa es una historia que también forma parte del mundo del misterio, ¿no? Porque hay digamos que hay algunos hallazgos aquí y allá, especialmente, sobre todo en América, que apuntaban hace algunos años en esa dirección. Por ejemplo, en México se encontraron en Acámbaro, una localidad del centro del país, una enorme colección, no se sabe muy bien hecha por quién, de figuras de arcilla, de barro cocido, que presentaban el aspecto de grandes saurios, ¿no? Claro, se supone que eran hallazgos arqueológicos, es decir, que pertenecían no a esta época en la que ya sabemos cómo eran los saurios, sino a época remota, y por lo tanto la única explicación es que hubiera habido testigos presenciales de esos saurios que hubieran hecho esas figuras. El tema quedó un poco en el aire. A fecha de hoy todavía no sabemos muy bien si aquello fue un fraude muy elaborado o qué fue, como tampoco está muy claro el asunto de las piedras de Ica, que es otro gran misterio, ¿no? En Ica, Perú, a finales de los 60, principios de los 70, un médico que vivía en el centro de esta localidad del sur del país, el doctor Javier Cabrera, se hizo con una enorme colección de piedras que estaban grabadas y que representaban a hombres haciendo operaciones, domesticando, en fin, haciendo todo tipo de cosas sobre saurios. Sobre saurios. De nuevo, la sombra del fraude pesa sobre muchas de esas piedras y la cosa no quedó nada clara. Luego tenemos, por ejemplo, otra vertiente también de esta supervivencia de los saurios, que es casi literaria, ¿no? Vosotros seguro conocéis la novela de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, una novela de 1912 donde se especulaba con la posibilidad de que hubiera una zona del planeta en la que hubieran sobrevivido algunos de estos grandes saurios. Bueno, pues esta historia en realidad está inspirada en muchos relatos, como por ejemplo también el monstruo del lago Ness, ¿no? El monstruo del lago Ness, se ha especulado hasta la saciedad que podría ser un plesiosaurio o una familia de plesiosaurios que ha estado viviendo en ese lago escocés. Sí, pues porque desde además la las imágenes que hemos visto recreando al monstruo son muy parecidas a un dinosaurio. Absolutamente. También hay otro caso ya en en África, en otro contexto, cerca de Likouala, en la República del Congo, donde durante muchos años se ha estado persiguiendo un cuello largo, un dinosaurio de cuello largo que dicen haber visto los nativos de esa región y que recibe el nombre de Mokele Membe. Se han hecho varias expediciones para, en fin, localizarlo por parte de botánicos y naturalistas. Se han encontrado huellas difusas sobre el barro que, en fin, podrían corresponder quizá a un gran elefante o a otra cosa, no se sabe muy bien, pero de nuevo las investigaciones y las exploraciones que se han hecho en República de Congo no han aclarado, o sea, no han dado con ese dinosaurio vivo, ¿no? Si tuviéramos que quedarnos con algún animal prehistórico que efectivamente ha sobrevivido hasta nuestros días, tendríamos que hablar de peces, ¿no? Ahí están algunos animales como peces acorazados que se han descubierto en Madagascar, que efectivamente vivían ya en la época de los dinosaurios y que hasta los años 60 se daban por extinguidos. Pero más pruebas con contundencia de la supervivencia de dinosaurios y de su convivencia, desde luego, con el ser humano no existen, ¿no? Sabemos por la paleontología que los últimos se extinguieron hace unos 65 millones de años,
pero sí que ha quedado una cosa abierta que además ha salido en estos últimos días muy, muy curiosa, ¿no? Veréis, la Universidad de Yale hacía público el pasado mes, en mayo, justo casi cuando se empezaba a promocionar Jurassic World, ¿no? Ya la llegada de esta película que se estrenará este mes de junio, hacía pública una noticia muy curiosa. Decían que habían conseguido modificar genéticamente las cadenas elementales de un pollo. De tal manera que lo que habían conseguido era que involucionara el pollo. Es decir, habían no me lo puedo creer. Sí, habían detenido algunas de esas cadenas de ADN, quitando las evolutivas, y cuando han nacido esos nuevos pollos, resulta que en vez de tener pico, lo que tenían era una especie de morro parecido al del velociraptor de las películas de Spielberg, ¿no? Con ello han pretendido demostrar, y se han mostrado imágenes, se ha publicado en una revista científica, en la revista Evolution, han querido demostrar que los descendientes más directos de esos saurios del pasado son las aves. Claro, son las aves, ¿no? Bueno, pues como dices tú, los dinosaurios no dejan de estar de actualidad. Bueno, ahí hay un sitio además que tenemos que recomendar, que Haciendo Patria, en Teruel, ¿verdad? Sí. Que es Dinópolis. Dinópolis, ahí Luis Alcalá y todo el equipo estarán encantados que los oyentes vayan, porque merece la pena. Vaya sitio. Yo he estado, por supuesto, con Martín, él es un experto ya en Dinópolis, pero no igual solo sigue investigando, igual la entrevista dentro de unos años es con Martín, sí, Martín. pero fíjate, no solo es el recinto de Dinópolis en Teruel, ¿no? En Teruel capital, sino las 7 subsedes que existen de Dinópolis en toda la provincia, y en concreto hay una que se acaba también de inaugurar, se inauguró el pasado mes de marzo. Yo estuve la semana pasada precisamente con Martín, porque me dijo que ya no podía aguantar más y que quería ir a verla, que es en Ariño. Allí, fíjate qué interesante, allí existe la mina de carbón a cielo abierto más grande de Europa, ¿no? Tiene 35 hectáreas, si no me equivoco, de extensión, es espectacular. Y en el año 2010, en esa mina de carbón, la empresa que la está explotando permitió que un grupo de paleontólogos entrara y tomara una muestra con una excavadora, es decir, tomaron una paletada de ese carbón para ver si había alguna clase de fósil. En esa primera paletada de 2010 ya aparecieron restos de dinosaurios. Desde 2010... toda esa zona es verdad. Claro, es desde 2010 hasta 2015, hasta nuestros días, la investigación ha sido espectacular. Probablemente se trate del yacimiento que esté aportando más información sobre el mundo de los saurios, pues desde luego de Europa y quizá del mundo. Y han aparecido especies nuevas, ¿no? Por ejemplo, el Europelta, que está allí ya reconstruido. Es un dinosaurio acorazado de 4,5 metros de largo, muy muy interesante. Su cola no acaba en mazo como algunos de sus parientes, por ejemplo en Utah, en los Estados Unidos, pero impresiona cuando se visita ese lugar y se ve. O sea, que ese es de los últimos, entonces. Ese es de los últimos. Los que hayan ido a Teruel, si han ido el año pasado, por ejemplo, ya no lo conocen. Ya no lo conocen. Y hasta la fecha el inventario arroja la cifra de 7.000 restos que se han desenterrado en estos 5 años. 7 nuevas especies de saurios se han encontrado en ese lugar. Te puedes imaginar que están todos muy excitados con este trabajo. Una visitita, ¿no? Pues sin lugar a dudas. Para documentarse, mejor sitio imposible. Hombre, para los que se acerquen desde luego a ver Jurassic World en estos próximos días, hay un pariente de este Europelta, que es el anquilosaurio, que aparece en la película, ¿no? O sea que cuando vean allí al anquilosaurio con esa armadura ósea y con una maza en la cola con la que parte lo que se le ponga por delante, que se acuerden del de Ariño que tenemos en Teruel 1. Y tampoco es de extrañar, porque otra cosa que quizá no se reivindica lo suficiente es que fue en Teruel donde se descubrieron los primeros fósiles de dinosaurios en España, ¿no? Ya en el siglo XIX. Nos lo contaba Luis Alcalá, me acuerdo que por eso le recuerdo o sea, que es tradición, con mucho cariño, y lo contó en una entrevista que le hicimos, y además le debemos una visita, Jorgito. Tenemos que apuntarlo ya. Rapidísimo. Vamos todos a nos invitó, o sea que no hemos ido, pero es verdad que nos invitó, porque además lo viven afortunadamente con tanta pasión, ¿verdad? Que me gusta, está claro que les gusta lo que hacen, lo mismo Luis Alcalá que todo el equipo. Desde luego. Eso es el gen turolense, que somos muy apasionados.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, porque hoy hemos aprendido muchas cosas acerca de los dinosaurios y como decimos, nos hemos acordado de Dinópolis, que se lo recomendamos a todos los oyentes en estas fechas si están planificando sus vacaciones. Además, también está cerquita y de verdad que merece la pena. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Pilar. Adiós. Hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. El muro tiene 12 metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende.
¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Jorge, vámonos al cine. Sí. ¿Cómo apetece? Corriendo. Por favor. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la nueva película de Steven Spielberg, Jurassic World. Hacía 14 años que no se estrenaba una superproducción sobre los grandes saurios del pasado. Por eso, que el próximo 12 de junio esos lagartos terribles van a regresar a la gran pantalla y eso es toda una noticia. Javier Sierra quiere hablarnos de ellos, de sus secretos y de los muchos misterios que lo rodean. Y él también va a ir al cine, seguro, porque Martín, su hijo, es un enamorado también de los dinosaurios. ¿Cómo lo sabes? Él moría de ganas por estar aquí esta noche de tertulia. En el estudio ha estado con sus dinosaurios, Sí, perdona. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Pilar. Bueno, ¿desde cuándo hay constancia en la historia de nuestro interés por los fósiles? Bueno, es que fíjate, una cosa que a mí me fascina de este asunto de los dinosaurios no es solo, en fin, las clases, la tipología de dinosaurios, lo que suele interesar a la mayor parte de la gente, entre ellos a Martín, ¿no? Lo que a mí me interesa de este asunto de los dinosaurios es que efectivamente en la historia, en el pasado, antes de que naciera la paleontología, la existencia de los dinosaurios fue dejando huellas. Incluso, fíjate, en época tan antigua como la Grecia clásica, ya hay evidencias de que